Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo están? Para hablar de esta semana del 5 al 11 de agosto. Y le puse a esta semana sano desapego, así que la intención es ir despacito. Les voy a ir como contando un poco cuáles son esos aspectos importantes de esta semana y me voy a extender un poquito hacia la semana que viene por un aspecto de Marte que está, que Marte se siente antes, así que va. Pero hablemos que venimos de la luna nueva en Leo, que uno puede pensar que no va a poner las intenciones porque está Mercurio retrógrado, pero sí, vamos a poner las intenciones, así que si todavía no lo pusieron, pónganse las pilas, escriban, porque es una luna nueva muy linda que habla como de dar ese inicio o volver a encontrarnos a nosotros mismos. Y bueno, el cielo invita a encontrarnos con nosotros mismos también como un mirar hacia atrás, ¿no? Como un resignificarnos, como entender cosas del pasado, porque bueno, hoy muy, muy, muy tempranito, decíamos también el 4 de agosto, pero entre 4 de la madrugada, 5 de la mañana, Mercurio empezó a retrogradar ahí en Virgo. Y fíjense que Venus entró en Virgo también el domingo. Entonces, estos dos planetas se van a unir. Se unen el miércoles, que es 7 de agosto. Y a ver, me parece muy importante que como empecemos a reconocer y a ver que Venus como planeta tiene que ver con nuestras relaciones, con lo que valoramos, con temas de dinero. Todo eso son temas de Venus. Entonces, que se una a un Mercurio retrogradando ahí en Virgo, ¿qué nos va a llevar? A quizás resignificar cosas del pasado. Resignificar quiere decir darle otro significado a lo que pasó. Quizás tengo una conversación con alguien del pasado que me hace entender cosas de una manera diferente, o yo soy alguien del pasado para alguien donde también con una cierta información o una cierta conversación puedo cambiar o mirar algo de una manera diferente. Entonces puede aparecer esto, ¿no? Me entero de algo de alguien del pasado y eso hace que lo vea diferente. No piensen solamente en ex de relaciones, a mí también pueden ser amigos o clientes o personas con las que trabajamos, que a lo mejor quedó como algo pendiente y vuelvo a conectar con esa persona y me queda bastante claro. Algunas fechas como para tener en cuenta, miren, Mercurio retrogradó ahí en la zona Virgo de la carta el año pasado, del 23 de agosto al 15 de septiembre de 2023. Así que puede ser gente de ese momento. Yo me acuerdo que estaba en India, así que bueno, quizás es como volver a conectar con esas personas. Pero bueno, también la última retrogradación de Mercurio y, ¿por qué no?, también de temas que hablamos del 16 de julio ahora, ¿no? Que estamos como volviendo a hablar, a replantear. No importa. En realidad creo que lo más valioso acá es poder mirar, y si uno entiende más o menos de astrología y si no, en los audios de la semana les voy a dejar la info a dónde, en qué área de tu carta está retrogradando Mercurio. Vuelvo a decir, no para todos son exparejas, ¿sí? Entonces depende de dónde está retrogradando, qué es lo que viene del pasado para que lo resignifiques. Resignificar el pasado para mí es una gran oportunidad, porque de alguna manera es como entender algo que yo me quedé con una interpretación y poder mirarlo desde otro lugar también, mirarme a mí también desde ese otro lugar, ¿no? Porque, a ver, y esto me lleva al otro punto, a la otra intención de esta semana, que es la oportunidad de aceptarnos. A ver, es como si
uno pudiera verse en ese momento de la historia o de lo que pasó, de lo que hice, y también aprender como a perdonar esa que fui en ese momento, ¿no? Porque en ese momento hice lo que pude, dije lo que pude. Yo pensé que eso era lo mejor en ese momento. Entonces, es también poder trabajar en esta energía del perdón hacia nosotros mismos. Ahora cuando estaba armando los audios de la semana y pensaba en el título de la semana, le terminé poniendo sano desapego. Estaba así como con muchas opciones, pero otra opción era esto de resignificar quién soy o de recordar quién soy, ¿no? Y en realidad quiero traer esto porque para mí está como unido. Capaz que le cambio el título y le pongo sano desapego en la identidad de quién creo que soy y lo que realmente soy. Y esto viene a colación de que muchas veces nos etiquetamos, ¿no? De que somos de determinada manera y a eso encima le sumamos, bueno, porque tengo la luna no sé en dónde. Entonces, ojo con eso, ¿no? Porque cuando yo digo recordar quiénes somos, que con un Mercurio retrógrado está re bueno porque nos lleva a mirarnos hacia adentro, recordar quiénes somos y en esta frase tan cliché que dice, somos seres espirituales haciendo una experiencia física, en realidad si yo puedo recordar que soy un ser espiritual y que nada de esto es real, y no me quiero poner muy mística, pero es un concepto del curso de milagros, que el curso de milagros dice que el milagro existe cuando cambia la percepción, pero que el cambiar la percepción tiene que ver con esa percepción de darme cuenta de que estoy haciendo una experiencia y entonces entender que Mercurio retrogradando te hace mirar las creencias que vos estás teniendo sobre una situación y de cómo esa creencia te limita en el desarrollo de algo en vos. O sea, pensar en el problema que estás teniendo hoy, pensar cualquiera que sea. Ese problema está sosteniendo una creencia. Y esa creencia, a ver, si yo me retrotraigo al pasado, seguramente es errónea, ¿sí? Es errónea porque no habla de quién sos. Ejemplo, tengo un problema de dinero, entonces yo tengo una creencia, por ejemplo, heredada, y hablo del dinero porque Mercurio se va a unir a Venus y Venus también tiene que ver con esos temas. Entonces, tengo un tema, por ejemplo, de dinero, una situación con una problemática, y me doy cuenta que por mi familia tengo la creencia de que el dinero se gana con esfuerzo, ¿no? Por ejemplo. Em, entonces, bueno, esa creencia de alguna manera me limita. Entonces, ¿qué tengo que hacer, Cari? Viene la pregunta, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Creer entonces que el dinero llega fácil, ¿no? Es como, en realidad, te invito a que lo desafíes más, mucho más, y que de alguna manera lo entregues y resignifiques el valor que uno le da a esas cosas. ¿O para qué? ¿Cuál es? ¿De qué me sirve? Como que abras tu cabeza, amplíes tu mente, lo entregues esa situación, esto es lo que dice el curso de milagro, como uno entender y entregarlo como cuando uno reza, no sé si este concepto de la oración, que en realidad uno termina como diciendo, bueno, ya está, esto ya no sé más qué hacer, ¿no? Es como, y lo entrego, te lo entrego, cada uno puede creer o no, tener fe o no, pero es como, bueno, esta es la situación, esto es lo que me genera, acepto, por eso estoy mezclando las dos intenciones de esta semana. Me doy cuenta que como que así como con lo que estoy haciendo no lo puedo resolver y esto es como es. Entonces cuando yo lo acepto, yo me doy cuenta que esa situación está siendo sostenida por una creencia que me limita y me doy el permiso de entregarlo, de soltarlo y a la vez de aceptarlo, que fíjense en las distintas filosofías, disciplinas, creencias. Bert Hellinger en las constelaciones familiares diría
decirles sí a esa situación, vivir la experiencia, aceptar que eso está sucediendo. El curso de milagros dice entregárselo al Espíritu Santo. Bueno, en el cristianismo sería rezo y también lo pongo en manos de Dios, ¿no? Fíjense cómo esto aparece en un montón de creencias y uno a veces como que no sabe cómo hacerlo, incluso bueno, podremos hablar del desdoblamiento del tiempo también, de que uno entrega esa situación y solamente observa. Entonces, sano desapego sería como, de alguna manera, desarrollar todo este aire. Estamos en el mes de los vientos. El viento es el elemento aire. Y entonces, como desarrollar este sano desapego de poder mirar esa situación desde un lugar desapegado. Entonces, gente, si el pasado vuelve y toca tu puerta, me hace acordar. Bueno, yo no escuchaba tanto el radioteatro, pero sí me acuerdo de chiquitita de haberlo escuchado esto, ¿no? El pasado tocaba su puerta. Oye, el pasado. Bueno, no importa, no me acuerdo. Pero cuando el pasado toque tu puerta, sobre todo porque tenemos a un Mercurio retrógrado uniéndose a una Venus recién entradita, Virgo, yo te puedo asegurar que el pasado va a tocar a tu puerta de alguna forma, de distintas formas para cada uno, ¿no? Así que si el pasado toca tu puerta, no desesperéis, solamente observa. Fíjate que vos ya no sos la misma o el mismo de ese momento. Fíjate qué te trae el pasado, qué puedo observar de eso. Quizás hay que resignificarlo, entenderlo desde otro lugar, abrazarlo, entendiendo que eso es parte de mi historia y que eso también me ayuda a desarrollar algo en mí. Y de alguna manera esto, ¿no? De tomártelo con calma, no hacer lo mismo que hacemos siempre, y eso me lleva al tercer punto de ir lento para llevarnos al cambio. No hay peor enemigo en un cambio que querer hacer las cosas rápido, menos con un Mercurio retrógrado. Por eso le puse a agosto el arte de la pausa. De verdad, agosto queremos ir despacio, queremos desarrollar pausa. O sea, tranquilidad, observar, no querer resolver todo rápido para sacártelo de encima. Tomemos esto, ¿no? De entregarlo, de orar, de soltarlo. Mientras tanto, por supuesto, uno tiene que seguir haciendo lo que hay que hacer. Hay que seguir pagando los impuestos, hay que seguir presentando el papel que te piden en determinado lugar. Ok. Continúo, entonces. Decíamos que la semana empieza con un Mercurio retrogradando, con una Venus recién entrada en Virgo que se van a unir, por eso es esto del pasado que vuelve. Y el mismo miércoles también, donde el Sol y Venus se unen, perdón, Venus y Mercurio se unen. El Sol en Leo va a ser un sextil a Júpiter en Géminis. Este aspecto que en realidad me gusta mucho porque habla de los líderes o de nuestra energía de líderes, es una gran oportunidad para hablar. Júpiter está muy cerquita de Marte. A ver, piensen que Júpiter no está en el mejor lugar, ¿sí? Va a unirse a un Marte que también es un aspecto en realidad de la semana que viene, porque es el 14 de agosto, pero se siente antes. Y también esa unión está dada por una cuadratura con Saturno en Piscis. Entonces, donde queremos ir es un aspecto tenso, digamos, lo vamos a sentir más tenso, sobre todo la semana que viene. Marte de alguna manera nos da mucha impaciencia. Júpiter en Géminis son demasiadas opciones. Entonces, a ver, ¿cómo podemos trabajar esta energía? Pensemos en los significadores de cada planeta. Marte quiere actuar. En Géminis quiero hacer muchas cosas al mismo tiempo, porque Géminis es como
mucho, ¿no? Como es mucho aire, imagínense el aire, es como mi cabeza, mi pensamiento está como yendo para todos lados. Y encima ese Marte está respondiendo a un Mercurio retrógrado en Virgo, que es súper recontra-milenariza. Por eso les digo, esta semana vamos a trabajar mucho en las prácticas de yoga, el elemento aire, porque bueno, justamente estamos en el mes de los vientos, porque hay mucho aire, porque, bueno. Y el otro es Júpiter, que quiere, o sea, es mucho con demasiado, llovido sobre mojado, fuego sobre nafta en el fuego, o sea, un montón. Entonces, por eso puse también esto de ir lento para generar el cambio. Podemos estar un poco ansiosos por querer resolver una situación como demasiado rápido, porque lo veo como una oportunidad. Júpiter habla de una oportunidad y encima en sextil el Sol, realmente es una oportunidad y me puede generar esto del entusiasmo. Pero, por ejemplo, en personas que, no sé, que están con, por ejemplo, ataques de pánico o crisis de ansiedad, esto se puede ver exacerbado por la cantidad de aire. Entonces, es el momento de tomar las precauciones, quizás desde el cuerpo, de aprender a respirar, de darte los espacios para meditar, el mirar hacia adentro, darme cuenta que cuando eso me va a tomar, me doy cuenta que esa energía está llegando, entonces, ¿qué recursos me voy a dar? Por ejemplo, a mí me sirve un montón escribir, ¿no? Cuando me doy cuenta que estoy por tomar una acción muy impulsiva, entonces escribo, tengo charlas conmigo misma en un diario que tengo, eh, para de alguna manera no irme de boca en ninguna situación, ¿no? Y no apurarnos. Esto es una de las cosas que me parece como muy importante, entonces por eso es que le puse la oportunidad, porque es o sea, el Sol en sextil a Júpiter es una oportunidad, em, pero vayamos tranquilos, no nos desesperemos, ¿sí? Bueno, por otro lado, otro aspecto importante que me parece en el cielo es que el 8 de agosto, bueno, van a escuchar mucho hablar del portal del León. Como yo no soy sí, soy numeróloga, hace mucho fue lo primero que estudié, pero no voy a hablar del portal, pero sí que sepan que hay un portal, no es mi especialidad, por eso es que no lo traigo, pero sí les voy a decir que ese día es muy importante porque me va a traer un indicador y les dejo como un dato para ir un poquito más adelante. Es la luna en Libra haciendo trígono Plutón. Ahí lo voy a explicar. El 10 de agosto Juno va a entrar en Libra también haciendo un trígono Plutón. Y el 29 de agosto Venus va a entrar en Libra haciendo el mismo aspecto. ¿Ven? Que son como indicadores que me están mostrando que, que hay cosas que necesitan ser transformadas, ¿no? A ver, ese trígono, cuando es un trígono, es una posibilidad, entonces como es Plutón, es la posibilidad de transformar. Entonces todo esto que les hablé al principio, de estar resignificando todo esto que viene del pasado, va a ser un proceso, todo agosto, donde estamos mirando, hablando sobre esos temas para finalmente lograr ese cambio tan deseado. ¿Por qué también? Porque de alguna manera estamos caminando esta nueva forma mía de estar. A ver, todos siempre hablamos del cambio, sí, es que el cambio, que la transformación, pero ¿qué es lo que realmente cambia? ¿Qué es lo que realmente está cambiando? Vos no sos la misma o el mismo que eras a los 15, a los 20, no sé qué edad tenés hoy, pero te puedo asegurar que no sos la misma, no sos el mismo. Entonces, esto es lo que estamos cambiando. Entonces, cada situación de nuestra vida, de alguna manera, trae una oportunidad de cambio. Entonces, ¿quién busco ser hoy? De repente
no sé, era celosa o lidio con esto de los celos en mí. O, por ejemplo, mi inseguridad y entonces estoy yendo en dirección a buscar ser una persona más segura. O soy una persona ansiosa y busco ser alguien que desarrolla el arte de la paz, de la calma. A ver, si dijimos al principio que somos seres espirituales haciendo una experiencia en este cuerpo físico, y bueno, capaz que la experiencia que vos elegiste hacer es aprender la calma. Entonces, primero tuve que ser ansioso, por ejemplo, porque quise hacer experiencia calma. Ahora, tuve que estar en situación ansiedad, ponele, para poder desarrollar calma. O si lo que vine a aprender es valor personal, tuve que pasar por situaciones donde no me sentí valorada o valorado. Entonces, vuelvo a traer esto, ¿no? Ese sano desapego, que es el título de esta semana, es el desapego ¿a qué? A lo que fuimos, a lo que éramos. Uno a veces cree que el desapego viene con las personas. Y sí, sí, con las personas, pero en realidad el sano desapego también es aprender a tomar distancia de algunas situaciones. Y cuando hablo de distancia, hablo también de que a veces cuando la vida nos vuelve a traer algo, desapegarnos de quién éramos, ¿no? Aprendiéndonos también a perdonarnos, porque en ese momento hice lo que pude. ¿Se entiende? Y ahora me aprendo a acompañar sabiendo que mis tendencias, por eso Marte conjunción Júpiter, mi tendencia va a ser a volver a hacer lo mismo de siempre. Pero entonces, ¿cómo me llevo a reconocer o a buscar esta nueva forma de hacerlo? Ahora, tengo muchas opciones de cómo resolver una situación y tengo que aprender a elegir. Entonces, es mirarse hacia adentro, es dar los espacios de pausa, de conexión con vos, para poder lograr esta transformación. Y por eso les hablaba de este trígono, de esa zona libre de nuestra carta con Plutón en Acuario, que fíjense es mucho aire, ¿no? Otra vez, pero es un aire donde vamos a tener que aprender a manejarlo, ¿sí? Cuando tenemos exceso de aire, eh, que, bueno, porque afuera hay mucho viento, literal que hay mucho viento, estamos en el mes de los vientos, también nosotros podemos estar muy mentales, ¿no? Muy como con demasiados pensamientos. Entonces, ¿qué herramientas podés ir desarrollando para quietar los pensamientos? Bueno, yoga, chitta, vritti, nirodha, yoga es el cese de las fluctuaciones de la mente. Entonces, pero yo te traigo yoga, pero puede ser lo que vos quieras. Para mi hijo es andar en moto. O sea, él dice que cuando anda en moto no piensa en otra cosa que en ese momento en la calle, y es su forma de meditar, subirse a la moto. Eh, literal y simbólica. A veces, no, literal. Subirse a la moto, a la bici, para otros será correr, para otros será caminar. Entonces, bueno, tómate ese tiempo de pausa con vos. Si el pasado toca tu puerta, míralo, observalo, resignificalo, tener las conversaciones que tengas que tener para poder quizás cerrar, porque esto es otra de las cuestiones, así como de temas para decirte, termina lo pendiente, si te quedaron conversaciones con alguien, retomalas y cerrala. No, no agarres este video de excusa para llamar al ex y decirle no sé qué, no sé cuánto, para volver a tener contacto. Realmente repénsatelo. No, no es necesario sanar una situación con un ex volviendo a llamar. ¿De verdad es necesario volver a hablar? A veces nos buscamos excusas. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Bueno, gente linda, los espero en los audios de la semana. Quedan muy poquitos lugares en el del encuentro del 17 de agosto para constelar la herida de Quirón y quedan lugares para el retiro de octubre, así que los espero ahí en esos dos y obviamente en las prácticas de yoga para trabajar todos estos temas que seguimos profundizando
en las prácticas, en los grupos. Bueno, y ahí los espero entonces durante todo el mes de agosto y cada semana, cada lunes les mando un abrazo grande, grande.